Buenas. Ya sabéis que yo no suelo ser mucho de aparecer físicamente a la vez que os explico cosas en los cursos, porque el protagonista de mis cursos pues no soy yo, es el código que os explico en la pantalla. Si bien esta sección es un poquito especial porque es novedades que nos trae Swift 4 y a la vez que os las voy a explicar, pues os voy a enseñar ejemplos y es la típica sección que si tú eres un desarrollador que ha empezado ahora y nunca ha oído hablar de Swift, ni conoce Swift 3, ni Swift 2, ni se ha pegado hostias durante años en el desarrollo de apps para Apple, pues esta sección le va a dar igual. Así que puedes coger, te la saltas, te vas al final de esta sección y nos vemos en la siguiente. ¿Vale? Si no, si has hecho ya algún curso mío, mi curso de iOS 10, por ejemplo, que tuvo muchísima buena audiencia, o alguno de los anteriores, pues tal vez te gustará esta sección porque es donde yo me suelo sincerar un poquito sobre el desarrollo de apps y qué nos trae de nuevo Apple, ¿vale? Entonces, te gustará saber si has trabajado con Swift 2 o Swift 3 que Swift 4 no te va a destruir los proyectos que tengas en Swift 3 ni tendrás que volver a reescribir el 80% del código como pasó en su día con Swift 3. Swift 3 fue un dolor de cabeza. Cambió el código muchísimo, para bien en algunos casos, para mal en otros, pero sí que es verdad que rompió casi todos los proyectos y todas las funcionalidades que existían en Swift 2. Entonces, en Swift 3 no ha pasado esto, ya que pues Apple, el equipo de Apple, ha trabajado o trabajó muy duramente para que Swift 3 fuera la primera versión estable y que a partir de ese momento pues Swift 4, Swift 5 y todos los que vendrán fueran versiones aditivas. ¿Qué quiere decir aditivas? Versiones que añaden nuevas funcionalidades pero que no destruyen anteriores, ni las eliminan, ni reescriben código de otra forma más sencilla. ¿Vale? Swift 3, de hecho, yo lo dije cuando lancé el curso de iOS 10, que era la primera versión estable, y que el curso de iOS 10 os lo tomarais muy en serio porque a partir de ahora solo añadiríamos cosas nuevas, no pondríamos, quitaríamos, destruiríamos. Entonces, dicho esto, pues Swift 3, no os engañaré, rompió más cosas de las que arregló, es verdad, ¿vale? Es verdad. Incluso yo mismo, cuando lancé el curso de iOS 10, pues tuve que volver a grabar un par de clases porque es que me cambiaba la sintaxis de una beta a otra, supongo que os acordaréis. Entonces, teniendo esto en cuenta, Swift 4 no rompe nada, es una versión que apuesta por añadir cosas nuevas y probablemente si has creado una app en el curso de iOS 10 y la abres con Xcode 9 en este curso de iOS 11, pues básicamente tendrás más funcionalidades para añadir sin haber destruido aquellas que ya tenías. Entonces, en este curso nos vamos a centrar casi exclusivamente en aprender Swift 4 y lo que este nos trae, pero si bien es verdad pues que habrá que hacer un poquito de recordatorio para toda aquella gente que es su primera vez que toca pues este tipo de código. Entonces, primera clase, ¿no? ¿Qué traía Swift 3? ¿Os acordáis? Swift 3 fue la primera vez que realmente Swift empezó a cortar muchísimo los nombres. Por ejemplo, ¿os acordáis de la clase string? Tenía un método llamado string by trimming, by trimming, como era characters inset, que esto era un método de Swift 2. Entonces, esto, que es bastante largo, como podéis ver, ¿de acuerdo? Pasó a llamarse string by... bueno, de hecho, el string desapareció. Pasó a llamarse trimming characters in... Y aquí ya le pasabas directamente el conjunto, que de hecho esto es otro de los cambios que introdujo y del que hablaré a continuación. Entonces, claro, antiguamente tenías que hacer pues mi string.streamingCharacters inset y aquí pasarle el conjunto, y ahora pues, ¿para qué vas a utilizar la palabra string si ya lo estás aplicando a un string? Era tontería. Podemos acortar. ¿Y para qué vas a indicar aquí en conjunto si el conjunto ya lo estás pasando? Pues simplemente en y ahí va a ir el conjunto. Fue uno de los primeros cambios gordos que trajo Swift 3. El segundo, pues es justamente el que comentaba. ¿Para qué indicar inset si luego el set lo vas a pasar, si el conjunto lo vas a pasar? El caso más bestia, yo creo, era el método aquel que usábamos dismiss view controller animated, ¿no? Que ya lo usábamos para ocultar un view controller de forma animada. Aquí le pasábamos un parámetro true o false, ¿no?
Este método fue la leche porque pasó a llamarse dismiss con un parámetro animated que pasábamos aquí true o false, ¿vale? Lo que antes pasábamos aquí, pues, era así. Fijaros, de nuevo, hemos acortado, seguimos acortando los nombres cada vez más. Más cositas, ¿os acordáis de los colores? Hay una clase llamada UIColor, donde hasta Swift 3 pues llamábamos al método blue color, black color, brown color, etcétera, como si fueran métodos, ¿vale? De hecho, para acceder al color blanco hacíamos UIColor.whiteColor. Esto está bien, pero vuelvo a las mismas. ¿Para qué repetir color si ya sé que estoy en la clase color? ¿Qué va a ser? ¿Blanco, yo qué sé, blanco ladrillo? No, eso es blanco color. Entonces, abogó por el corte otra vez UIColor.white, pero no solo acortó la palabra color, sino que también acortó en el hecho de que cambió método por variable. Entonces, los colores y otras más se convirtieron en variables en lugar de métodos. Entonces, fijaros, seguimos descafeinando, seguimos quitando, seguimos quitando, seguimos quitando. Cada vez simplificó mucho más la sintaxis a Swift 3. ¿Alguno más que me acuerde? Ah, sí, el upper camel case, ¿de acuerdo? Cuando teníamos un enumerado o una property hasta Swift 3, pues por ejemplo, al text alignment, para alinear el texto, si queríamos alinear a la derecha, a la izquierda o al centro, utilizábamos right, left o center respectivamente, ¿no? Esto es un enumerado, acordaros, es una variable o es una pequeña clase que solo puede tomar un conjunto de valores. Entonces, lo que hizo Swift 3 es decir, vale, entonces, ¿para qué necesitamos ponerlo en mayúscula? ¿Vale? Si simplemente es una variable, y hasta ahora las variables siempre han sido en minúsculas. Pues sole tus narices, que pasó a llamarse en text alignment, no sé qué he puesto, alignment right en minúscula, o incluso la versión más simplificada, que es la que a mí me encanta utilizar, punto right y ya está. ¿Para qué especificar el text alignment si en el contexto ya se entiende que es una alineación? Entonces, fijaros que Swift 3 abogó muchísimo, 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 muchísimo por la simplicidad. Cada vez era todo mucho más fácil de leer, mucho más fácil de escribir, mucho más fácil de entender, ¿vale? Finalmente, pues hubo cambios un poquito más superficiales, como por ejemplo, yo que sé, muchas funciones antiguas de C se swiftizaron, que quiere decir, se pasaron al lenguaje Swift, de modo que pues todos los métodos de C que eran muy largos de la librería general, pues pasaron más pequeños. Por ejemplo, una de las librerías más utilizadas para pintar, la Core Graphics, ¿no? Los gráficos clave de Swift, pues usaban métodos específicos como estos que os he ido enseñando en lugar de funciones globales. Entonces, fijaros que Swift 3 fue quitando, 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 quitando y simplificando todo a una sintaxis muy sencillita. Esto nos plantaba, pues básicamente en junio de 2016, con el anuncio de la World Development Conference de Apple de ese año y una sintaxis de Swift que parecía que iba a ser perfecta, pero aún observaríamos algunos cambios antes de que saliera la versión definitiva en septiembre.